Las empresas, al primero que revientan en todas las compañías es a la gerencia media. Es al que más carga, al que más trabaja, al que quizás lleva toda la responsabilidad porque tiene que aguantar a los jefes de allá arriba y aparte apoyar al equipo de allá abajo. Esa posición es la que más se desgasta y es la primera que reventamos y no nos damos cuenta. Por eso en el episodio de hoy te voy a contar una historia, la de la hormiguita, y te voy a dar unos pasos para que a ti no te suceda. Así que bienvenidos una vez más impactantes a su podcast Liderazgo de Impacto. Soy Mario Elsner y en este episodio vamos a destapar una verdad que nadie quiere decir. Una verdad incómoda que no se enseña en ninguna maestría. Se enseña en el campo, en la vida real, después de haber cargado un montón de cosas. No siempre sobrevive el que más trabaja. No es así. Sobrevive el que sabe navegar muchas veces en la politiquería y la burocracia. Pero tú y yo, los que somos líderes incómodos, no venimos tristemente a sobrevivir, venimos a hacer la diferencia, venimos a transformar, queremos que nuestros negocios trasciendan, que nuestros equipos se vuelvan de leyenda. Así que si alguna vez te has sentido como el que sostiene todo y aún así te presionan más, este episodio es para ti. Así que toma nota, porque créeme que hoy, y lo acabo de decir en una conferencia de GS1 ante 1000 personas, les decía, oye, el nuevo liderazgo no es el líder perfecto, es el que logra hacer más impacto sin que él se destruya. Porque como acabo de ver una reseña de Superman, es menos super y mucho más man. O sea, al final del día hay que ser más humano. Si a ti te suena que tu jefe quiere resultados, pero también quiere reportes, reuniones, formatos, controles y que le haga su presentación, si tu equipo te necesita presente, claro y con energía, porque tú no te puedes dar el lujo de estar down, pero estás corriendo de junta en junta, no tienes tiempo ni para ir al baño, porque eso de home office se volvió algo increíblemente castroso. Y mientras apagas incendios y das la cara y sostienes todo, nadie te pregunta, hey, ¿cómo estás tú? En la práctica, eres el puente que todo el mundo pisa, por el que todo el mundo pasa, y el primero al que le exigen cuando algo se cae. Lo peor es que sabes que no estás fallando por falta de esfuerzo muchas veces. Estás fallando por exceso de carga, porque te estás fracturando, porque ya no te miden solo por los resultados, te miden cómo obedeces, cómo contestas, si no eres políticamente correcto, por cuántos correos respondes inmediatamente porque tu jefe cree que nada más estás esperando su correo, por cuántas juntas atiendes. Y en ese juego leonino maquiavélico, el que más sostiene, el que más sabe, el que más entrega, al que más le afecta, también es el que más se quiebra y se fractura. Y esto no lo digo yo, también lo dice McKinsey. Dice que el 60% del tiempo de los líderes de la gerencia media se consume en reuniones y reportes, no en ejecutar mejoras reales. Un estudio de Harvard Business Review encontró que solo el 20% de las iniciativas burocráticas mejoran efectivamente la productividad. El resto solo justifica la gran estructura de directivos que muchas veces solo piden reportes. Gallup señala que el 52% de los colaboradores sienten que su trabajo real se ve obstaculizado por políticas internas y burocracia excesiva. Así que, mira, esto funciona así. Hace años yo trabajé con un gerente que era de esos que cargaban todo sin chistar, ¿no? El primero en llegar, el que se sabía todos los procesos, el que apagaba todos los fuegos de todos los demás, el que siempre estaba, nunca se quejaba, nunca decía no, nunca pedía ayuda. Era Superman combinación ADN de Avenger. Un día llegó una nueva política que complicaba mucho más su trabajo y sin protestar, como siempre, lo aplicó. Otra junta, otro reporte, otro obstáculo y siempre sacando las cosas adelante. Hasta que un viernes, sin aviso, renunció. Y cuando se fue, nadie supo cómo llenar su lugar. Nadie entendía lo que él hacía, porque esa hormiga sabía demasiado. Pero como nunca hizo ruido, como nunca se quejó, la empresa pensaba que no hacía tanto, que no era tan indispensable. Y por eso esto me lleva a la fábula que te voy a contar, que me encanta, que se llama La hormiga que sabía demasiado. Fíjense que había una vez una hormiga feliz que trabajaba en silencio, cantando y feliz porque disfrutaba su trabajo. Nunca pidió premios, nunca pidió reconocimientos, solo entregaba, daba su mejor versión. Hasta que un día a alguien en la dirección se le ocurrió, en esa sabiduría inmensa,
y dijo, oigan, ¿y si organizamos mejor este rollo? Y entonces fueron y buscaron a el escarabajo supervisor. Su trabajo del escarabajo era pedir reportes, muchos reportes. ¿Por qué? Porque era la manera como iban a controlar y buscar eficiencias para la hormiguita. Pero como tenían demasiados reportes, después llegó la cigarra, ¿no? Esta para coordinar la eficiencia. ¿Cuál era la función de la cigarra? Organizar juntas para coordinar los reportes. Y después vino la araña, que tejía procesos y flujos y diagramas que nadie entendía. ¿Cuál fue el resultado? Que la hormiguita dejaba de producir o dejaba de hacer lo que tenía que hacer y ahora se la pasaba llenando reportes, formularios, asistía a reuniones y justificaba procesos inútiles. Hasta que apareció el gran búho. Un gran consultor con una voz grave que decretó en una de las múltiples juntas, oigan, la operación no es rentable, hay que recortar, hay que hacer una reestructura. Así que después de tantos análisis, ¿a quién creen que recortaron? Sí, a la hormiga, porque era la que sostenía todo, pero nadie le veía la función. A ver, tristemente, lo que está pasando en la mayoría de las organizaciones es que se está generando esta burocracia. Tenemos grandes personas arriba de nosotros pensando, cuestionando, queriendo controlar y manejar el barco. Y la burocracia se genera por un tema de control, porque nace del miedo a perder autoridad, miedo a cometer errores, a perder dinero, miedo a ser cuestionados. Hoy queremos tener el control de todo, reportes del reporte, indicadores clave o KPIs. Y en ese intento por tener todo bajo control, los líderes olvidan lo más importante. La gente que realmente hace que las cosas pasen. Y esta gente no nos las podemos pasar haciendo reportes o trabajando para mandar la información al de arriba, para que él sepa qué está pasando, para que él le pueda decir a su jefe, del jefe, del jefe. Y eso tristemente desgasta. Hoy tenemos que tener estructuras mucho más lean. Por eso, las lecciones que tenemos que aprender de esta historia es uno. Organizar no es sobrecargar a tu estructura o a tu equipo de trabajo. Fíjate que liderar no es llenar a tu equipo de reportes. Eso no es liderar, no es tener una junta los lunes y decirle vamos a ver cómo va el reporte de la semana, indicadores clave. También te tienes que preocupar por las personas. Tienes que saber cómo están, si les duele algo, si tuvieron un mal fin de semana. Eso es más enfocado en las personas y menos en los resultados. Al final del día, si quieres ser un líder mucho más completo, tienes que trabajar a través de las personas. Muchas veces el gran problema es que en nombre de organizar o de la organización, los líderes de estas empresas, valga la redundancia, o compañías o lo que sea, están llenando a sus equipos de reportes, de formatos y de información, pero por ninguna otra razón, para que ellos tengan el control, para que ellos sepan la información, porque estos no generan valor para el que los llena. Ese es el tema. Y una vez me preguntaron, oye Mario, ¿cómo los convenzo? Pues es que si tienes un reporte que no le agrega valor al usuario, al que lo está llenando, lo va a hacer de mala gana. La operación se vuelve una carrera de obstáculos. Es desagradable porque te desgastan con miles y miles de presentaciones, ¿Y por qué sucede? Claro, porque confundimos orden con control y muchas veces en lugar de facilitar el trabajo, lo encadenamos, lo amarramos, lo complicamos. La intención termina siendo buena, esa es la neta, tener visibilidad del negocio, estoy de acuerdo, pero el resultado es contraproducente, desgaste, lentitud y frustración. A ver, yo también estoy en una posición de liderazgo, pero no tengo que ver todos los reportes y tengo que pedirles a todos que lo hagan otra vez. Yo puedo verlos también. No se trata de estar pidiendo información. ¿Qué es lo que haría un líder? Te tienes que hacer varias preguntas. ¿Esto sirve para trabajar mejor o solo para hacer reportes? Antes de pedir algo nuevo, ve si puedes quitar algo viejo para que la gente no se sobrecargue de trabajo. Hazlo fácil. Si algo es muy complicado, nadie lo va a usar. Tiene que ser sencillo. He visto reportes que parecen tableros de la NASA, mano. Bueno, ejemplos concretos. Fíjate, pides el mismo dato en 3 lugares diferentes. Se lo pides a finanzas, se lo pides a ventas y se lo pides a marketing. ¿De qué se trata? De ver si confías en la información. Deja que un solo departamento te reporte. No sobrecargues a todo el mundo. Haz una junta rápida, quizás cada semana, para preguntar, oye, ¿qué cosa nos está quitando el tiempo y qué nos sirve? ¿Qué podemos quitar? ¿Qué esta grasa que tenemos que quitar? Y si llevas un mes pidiendo un reporte que nadie lee, tíralo. Déjalo ir, así de simple. Si los reportes los estás leyendo tú para ir a cuestionar,
para que vayan a hacer otro reporte, para que tú tengas que... Estamos jodidos. ¿De verdad necesitas traer reportes semanales del mismo tema? O sea, con un reporte de ventas automatizado en las mañanas ya está. Si no los usas para mejorar, solo estás saboteando su tiempo, tu tiempo y el de la organización, y se vuelve lento como un elefante y desgasta y revienta a tu gerencia media, que son los líderes que trabajan con la gente, que son los que mantienen la motivación alta, que son los que cargan todo y que son el punto medular, son los sargentos, son los tenientes, los capitanes. No los revientes. Punto número 2. Pide datos para construir, no para controlar. ¿Ok? Un dato que no se convierte en una acción es burocracia disfrazada de inseguridad, digamos lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque hay muchas encuestas, o pedimos encuestas, reportes y métricas, y después hablamos de las encuestas, que están más amañadas, maquilladas, que no sirven para nada, y nadie sabe qué hacer con esa información. Solo se acumula. Hubo un jefe que cuando se fue teníamos 200 reportes y nadie los usaba. Solo se acumula, no sirve para nada. El equipo siente que trabaja para llenar hojas, formatos y no para avanzar. Creo que a veces la mejor motivación es que la gente se puede ir temprano a su casa porque no tuvo que llenar un reporte para que tú leas, para que después le digas lo mismo a tu jefe y después tu jefe haga lo mismo, ¿verdad? Y al final del día regrese con otra pregunta que tenga que hacer otro reporte. Nos da miedo no tener todo bajo control y pedimos datos sistemáticamente solo para sentirnos seguros. Pero si no los usamos, solo desgastamos al equipo y a las personas y los distraemos de lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer mejor como líder? Y te invito a que lo hagas. Pregúntate, cuestiónate, incomódate. ¿Este dato va a cambiar algo? ¿O solo es para tener información linda que yo tiene en la junta? Si no vas a tomar acción con una métrica, ojo, no la pidan. No la pidan. Que todo lo que pidas tenga un propósito claro y útil, que tenga un fin. Si no, la gente se cansa de que nos pidan información inútil. Ejemplos concretos. Como podrán ver, este tema me apasiona porque me desgasta que me pidan información para que alguien tenga información, porque así funciona el sistema. Me choca. Bueno, ejemplos concretos. Si haces una encuesta de clima laboral cada mes, ¿ok? Pero no cambias nada. Con lo que sale de la información y no cambias nada del clima laboral, estás apagando a tu equipo, porque incluso la situación es contraria. La gente dice, ¿para qué lleno toda esta porquería si no viene un cambio? Si pides reportes de avances semanales de venta, pero nunca revisas en la reunión el reporte semanal de ventas y nada más los regañas porque no han llegado al número, es mejor eliminarlos. Porque lo que tienes que hacer con un reporte es preguntar qué está pasando. Mejor pregúntate esto: ¿qué está trabando tu avance esta semana? En lugar de decir, vas bajo en las ventas. Claro, eso lo sé yo y mi hijo de 12 años. Y bueno, ya no tiene 16. Y resuelve las cosas que sí ayudan, ¿ok? Un ejemplo claro de cómo sí debería ser, en vez de pedirle a un equipo un reporte semanal de actividades, que si le llamaron a 400 clientes y revisan los tiempos, que me acaban de decir en las redes sociales que hay un tipo que revisa los tiempos en el Word. ¡Qué locura! Ese es otro nivel de micromanagement. Hagan una reunión de 10 minutos los lunes donde cada uno diga qué hizo, qué sigue y qué necesita. Se acabó. Menos burocracia y más acción a la calle. Lo que cambia los resultados son las acciones, no los reportes. Y 3, por favor, protejan a las hormigas. La gerencia media. Nosotros no queremos aplausos, no queremos que nos estén, bravo, qué buen trabajo estás haciendo. Quieren que no les pongas más trabas de las que necesitan. Si tú cada vez le pones un bloqueo para ir a pedir un lápiz porque es burocracia, para que alguien controle los lápices, como una vez en la oficina estaban queriendo controlar los reportes de gasolina. ¡Qué locura! Después no era más una burocracia para controlar la gasolina, era un problema. Liderar no es exigirle más al que más puede, es facilitarle la vida. Liderar es cuidar al que siempre sostiene todo y carga todo y nunca se queja. Así es, cuidemos a las personas no por un tema de control. Las personas que más cargan con el trabajo son las que menos ruido hacen hasta que te abandonan. Y por eso muchas veces son las que más se saturan, se revientan y dicen hasta aquí llegué. Hasta que un día se van por la puerta y pierdes un gran talento que no sabes todo lo que hacía, porque nadie te lo viene a decir. Y entonces ahora cubres otro rol y nadie te lo... Sí, pues perdiste. Tú eliminaste
el pilar que mantenía tu compañía. ¿Y por qué sucede? Claro, como nunca dicen no, problema de nosotros, porque también no sabemos de si poner límites. La gerencia media tiene que aprender a poner límites, señores. Hoy liderazgo es hacer más sin que tú te rompas. Por eso, cada vez les das más. No decimos que no. Pensamos que podemos con todo, que pueden con todo, pero no es que no se cansen, es que no lo demuestran. ¿Y qué hacer tú como líder de un equipo? Cuida a tu gente, cuida a las personas, habla seguido con tus mejores elementos y pregúntales: oye, ¿qué te está pesando? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te simplifico la vida? ¿Estás viendo a tu familia? ¿Estás bien físicamente? ¿Cómo vas? No les des más por ser buenos. Ayúdalos a soltar trabajo. Ayúdalos a que hagan su mejor trabajo de manera más eficiente, pero no significa más carga a la mejor persona. Es quítales los obstáculos y entre ellos la burocracia. Cuida su energía como cuidas los resultados. Así tiene que ser. Ejemplos concretos es: haz una reunión más 1 a 1 al mes para revisar qué están haciendo que no deberían estar haciendo. Así, simple. En lugar de solo preguntar lo que a ti te interesa, pregúntales a ellos también qué es lo que les interesa. Revisa si están resolviendo cosas que otros deberían hacer, otros departamentos, y que eso se vuelve típico. El departamento que tiene la persona más fuerte es el que menos hace, porque eso también genera agotamiento en silencio. Ayúdalos a enfocarse en lo importante, no en apagar fuegos todo el día. No seas del jefe que dice cuál es la prioridad. Todas son prioridades. Eso es la palabra más estúpida que puedo escuchar, ¿ok? Eso no sucede. Tienes que tener prioridades. No puedes cargarle la mano a todos. Tenía un jefe que me pedía que todos sus mails fueran prioridad, cuando tenía 1000 cosas más importantes que sus mails, con todo debido respeto. Así que un ejemplo claro puede ser un colaborador muy capaz de estar resolviendo los errores del área de finanzas. Ejemplo, así que no me lo tomen los de finanzas, y eso no le toca. Eso no es del área de ventas o del departamento que sea. Reasignen ese tema. Lo tiene que hacer la persona o el departamento que le corresponda. ¿Cuál es el resultado? Se volvió a enfocarse a su proyecto en lugar de estar distrayéndose, solucionando problemas de otra área, ¿no? Y duplica los resultados. Y esto sucede cuando tú focalizas a la gente en lo que tiene que hacer realmente su trabajo. Pero si dejas que la burocracia gane en tu organización o en tu equipo, vas a perder a los mejores elementos, vas a quedarte con los que mejor llenen formatos y formularios, no con los que generen resultados de fondo. Y te vas a arrepentir, déjame decírtelo, cuando se te vaya este gran elemento. Y el día que quieras cambiar, ya no vas a tener a los que realmente sabían construir, porque se la pasaron llenando formatos burocráticos. Por favor, escuchen bien este consejo. Creo que es de los más importantes, porque hoy en el mundo de las eficiencias, en el mundo de vamos a recortar, vamos a reestructurar, porque los resultados no están llegando, no podemos darle más trabajo a los que más cargan. Tenemos que ver cómo ayudarles a que sea más simple. Pero si vas a hacer eso, tienes que quitarles cosas. Así simple. El verdadero liderazgo no protege estructuras burocráticas, protege a las personas que sostienen los resultados. Sé el líder que protege a sus hormigas. Así es simple. Entiendo que quieras tener escarabajos y cigarras y búhos. Tenlos, pero que no sean más ellos que tu equipo, no el que sacrifica a las hormigas en nombre de la eficiencia. Soy Mario Elsner y te acompaño al siguiente nivel, hablando de las cosas que nadie habla, sobre todo en el negocio. Ahí te la dejo, y si te gustó este capítulo, si conectas y crees que es de ayuda, compártelo. Regálame 5 estrellitas en Spotify o en YouTube, dale like, campanita, etcétera, porque necesitamos tener más alcance, porque el liderazgo se está volviendo viejo. Necesitamos revolucionar. Únete al movimiento de liderazgo de impacto, el movimiento de los líderes incómodos. Nos vemos en el próximo episodio y hasta la próxima.